Naruto, hijo adoptivo de Minato. 241-260. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. ¿Qué tienen de bueno los hombres musculosos? Son como tanques en la batalla, y se mueven muy despacio. Si se encuentran con enemigos rápidos, les resulta difícil hacerles frente. Pero si hablamos de su fuerza, es realmente poderosa. Le dijo Arumiko a Hiroshi en voz baja, girando la cabeza al oírlo. Cuando Hiroshi escuchó a Arumiko llamar tanques a esos hombres musculosos, de repente recordó la escena de los videojuegos en su mundo original. En aquel entonces, no podía jugar con otros héroes, solo tanques. Tenían mucha salud y siempre eran los primeros en entrar en batalla en el equipo, bloqueando las balas para sus compañeros. Siempre que pienso en tanques, pienso en las escenas de los juegos del pasado. Era un verdadero trabajo en equipo. Los hombres musculosos, los tanques, iban al frente, recibiendo balas y daños por los compañeros que estaban detrás. Pensó Hiroshi con una sonrisa de impotencia. Dim, el anfitrión ha entrado en el embú. Fuerza más 10. Dim, el anfitrión ha visto el equipo de fitness. Fuerza más 150. Hiroshi se sintió completamente incrédulo tras escuchar lo que decía el sistema. No esperaba que su fuerza aumentara tanto en ese momento. Realmente superó sus expectativas. En ese momento, Hiroshi se irguió y entró lentamente en el gimnasio. En ese momento, los chicos corpulentos del gimnasio miraban a Hiroshi, el recién llegado. Todos se preguntaban qué haría este chico. Hiroshi, ¿qué haces en el gimnasio? Arumiko perdió de vista a Hiroshi por un momento y lo dejó entrar. Al ver que no le hacía caso cuando lo llamó, lo siguió. Hiroshi, ¿qué haces en el gimnasio? Todo esto es equipo de fitness. ¿Qué puede hacer un niño pequeño como tú aquí? Salgamos de aquí rápido o nos avergonzaremos enseguida. Le dijo Arumiko a Hiroshi en voz baja en cuanto llegó a su lado, para que nadie más la oyera. Hiroshi negó con la cabeza con una sonrisa al oír lo que dijo Arumiko. ¿Qué puedo hacer aquí? Entrenar y jugar. No te preocupes, mira mi actuación en un momento. En ese momento, Hiroshi se acercó a las mancuernas. Al verlas, todas de hierro, pensó con una sonrisa. ¡Guau! No esperaba ver mancuernas aquí. Parece que el embú es un departamento realmente mágico. Mientras Hiroshi estaba junto a tantas mancuernas, los otros ninjas Anbu que estaban haciendo ejercicio se detuvieron y miraron a este supuesto recién llegado. ¿Qué dices? ¿Qué va a hacer este chico? ¿Es siquiera una pregunta? Claro que va a levantar mancuernas. Apuesto a que ni siquiera puede levantar la más ligera. No lo creo. Apuesto una semana de ramen de carne a que puede levantar la segunda mancuerna. Está bien, entonces está decidido. Apuesto 2 semanas a que no puede levantar ninguna mancuerna. En ese momento, Hiroshi escuchó a aquellas personas apostando, gracias a su excelente oído. Muy bien. Ya que me han apostado su ramen de carne, me aseguraré de que ni siquiera puedan comérselo. Les dejaré ver cómo levanta pesas este recién llegado. Dijo Hiroshi en voz baja, con una sonrisa en ese momento. Dim, el anfitrión ha visto las mancuernas. Fuerza más 56. En ese momento, Hiroshi notó que sus brazos se habían engrosado ligeramente. Esto pudo deberse a que el sistema los había engrosado un poco al fortalecerlos. Ahora se daba cuenta de que sus brazos eran puro músculo y estaban llenos de fuerza. En ese momento, Hiroshi apretó el puño y colocó su mano sobre la mancuerna más pequeña. Justo cuando Hiroshi agarró la mancuerna más pequeña, la soltó. En ese momento, sintió que su fuerza era completamente capaz de levantarla. Ahora quería desafiar algo más grande. La verdad es que no sé qué tipo de mancuerna puedo levantar con mi fuerza actual. Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué no las pruebo una por una? Quizás sepa cuánta fuerza tengo cuando al final no pueda levantar ninguna. Dijo Hiroshi con una sonrisa. Después de decir eso, Hiroshi agarró la mancuerna más pequeña y la levantó fácilmente, luego la bajó rápidamente. ¿Qué te parece? Parece que mi ramen de carne está en la bolsa. Jajaja. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo levantar la mancuerna? A juzgar por su físico, es imposible que tenga tanta fuerza. Las dos personas que habían estado apostando hace un momento eran una persona con una sonrisa y otra persona con una cara larga. En ese momento, Hiroshi agarró la mancuerna de 10 kilos y la levantó sobre su cabeza fácilmente, para luego bajarla rápidamente. 10 kilogramos sigue siendo muy poco. Debería cambiarme a otra cosa.
Tras decir eso, Hiroshi se acercó a la mancuerna de 15 kilogramos. Esta pesaba 30 kilogramos. En ese momento, la agarró directamente con la mano y la levantó por encima de su cabeza con fuerza. No está mal, no está mal. Cuando acabo de levantar la mancuerna de 15 kilogramos, me di cuenta de que me sentía un poco pesado. Parece que tengo que levantar algo más pesado, dijo Hiroshi con una sonrisa después de colocar la mancuerna de 15 kilogramos en el soporte, y luego se acercó a la de 20 kilogramos. En ese momento, Hiroshi juntó sus manos y las frotó, luego agarró la mancuerna de 20 kilogramos con su mano derecha. Esta mancuerna de 20 kilogramos todavía pesa un poco, pero con mi fuerza actual no debería ser un problema levantarla, dijo Hiroshi en voz baja con una sonrisa al sentir que la mancuerna de 20 kilogramos pesaba un poco. Después, Hiroshi de repente utilizó la fuerza y levantó la mancuerna de 20 kilogramos sobre su cabeza, y la levantó y la bajó 2 veces, colocando finalmente la mancuerna de 20 kilogramos en el estante. Dios mío. ¿Cómo es posible? ¿De verdad este chico es nuevo en nuestra ANBU? ¿Cómo puede tener tanta fuerza? Sí, esto da demasiado miedo. Entre la multitud que observaba a Hiroshi levantar las mancuernas, 2 personas gritaron repentinamente. Nunca habrían imaginado que Hiroshi, este recién llegado ANBU, tuviera una fuerza tan aterradora. En ese momento, Hiroshi llegó a la mancuerna de 25 kilogramos. En ese momento, esta pesaba 50 kilogramos. La gente común no podría levantarla, excepto esos hombres musculosos. Ellos sí podían levantarla, pero los ninjas comunes no podían levantarla en absoluto. No esperaba que esta mancuerna de 25 kilogramos pesara tanto. Siento que mi fuerza se ha disipado poco a poco. Será por haber levantado esas mancuernas hace un momento. Hiroshi sintió que su fuerza no era tan buena como antes al agarrar la mancuerna de 25 kilogramos. Pero en ese momento, Hiroshi todavía quería esforzarse para ver si podía levantar esa mancuerna de 25 kilogramos. Después, Hiroshi agarró con fuerza la mancuerna de 25 kilogramos y la levantó con todas sus fuerzas. En ese instante, Hiroshi dejó atónitos a todos a su alrededor. Nunca habrían imaginado que Hiroshi, este adolescente de unos 10 años, pudiera tener una fuerza tan asombrosa. Justo cuando Hiroshi levantó la mancuerna, la bajó de inmediato. En ese momento, sintió que sus fuerzas se habían agotado por completo. En ese momento, su brazo empezó a entumecerse. Parece que mi fuerza ha llegado al límite. No esperaba poder levantar una mancuerna de 50 kilogramos con una sola mano. Parece que este sistema es realmente demasiado poderoso, dijo Hiroshi con una sonrisa suave después de masajearse el brazo. Dim, el anfitrión ha levantado una mancuerna de 25 kilogramos. Fuerza más 100. En ese momento, Hiroshi jamás imaginó que su fuerza aumentaría otros 100 puntos. Parecía que realmente superó sus expectativas. No esperaba que simplemente levantar unas mancuernas pudiera aumentar tanto su fuerza. En ese momento, Hiroshi se dio cuenta de que mucha gente se había reunido a su alrededor, y sus expresiones habían quedado completamente atónitas ante él. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha reunido tanta gente de repente? ¿Están todos aquí para verme levantar pesas? Qué raro, dijo Hiroshi en voz baja, muy confundido en ese momento. Arumiko se acercó a Hiroshi muy contenta en ese momento y le dijo en voz baja. Hiroshi, ¿sabes lo impresionante que fue tu comportamiento? Todo este grupo se quedó atónito contigo. Jamás habrían pensado que un adolescente de unos 10 años pudiera levantar una mancuerna de 25 kilogramos. ¿25 kilogramos son mucho? ¿No son solo 50 kilogramos? Preguntó Hiroshi con el ceño fruncido, muy confundido, tras escuchar lo que dijo Arumiko. Justo cuando Hiroshi terminó de hablar, un hombre corpulento se acercó, se paró frente a él y le dijo. Joven, tienes que saber lo que son 25 kilogramos. La gente común no puede levantarlos. Incluso a quienes hacemos ejercicio con regularidad nos resulta muy difícil. Para que un adolescente como tú pueda levantarlos con facilidad, parece que aún tienes mucho potencial. Hiroshi levantó la vista hacia la persona tras escuchar sus palabras. En ese momento, se dio cuenta de que tenía un físico muy corpulento, cejas pobladas y bigote. Así es. No me había dado cuenta ahora mismo. ¿Eso significa que tú tampoco puedes levantar esta mancuerna de 25 kilogramos, tío? Le dijo Hiroshi al hombre corpulento con una sonrisa en ese momento. Me llamo Bana. Para ser sincero, 25 kilogramos es una cifra inolvidable para mí. Se podría decir que si levantara una mancuerna de 25 kilogramos, tendría que usar toda mi fuerza, y lo he intentado un par de veces, y también lo he conseguido.
Le dijo Vana a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. ¿Vana? ¿Qué pasa? Nunca se mencionó a esta persona cuando vi Naruto. ¿Ya cambió la historia? Parece que aún tengo cierta influencia, pero esta persona parece tener una fuerza muy poderosa. Si no me equivoco, su fuerza es casi del nivel de un Kage, y su poder será muy grande. Pensó Hiroshi mientras miraba a este Baniak. Tío Vana, si no me equivoco, tu fuerza debe ser enorme, ¿verdad? Entonces, juguemos un pulso. En fin, acabo de recuperar las fuerzas, así que si pulso contigo ahora, tendré una pequeña posibilidad de ganar. Hiroshi, de repente, le lanzó un desafío a Vana en ese momento. El gran grupo de personas que observaba mostró expresiones de sorpresa cuando escucharon a Hiroshi decir que quería hacer una pulseada con Vana. ¡Guau, guau! Esto es una guerra mundial. La fuerza de Vana no se puede subestimar, y la de este chico es aún mayor. Será increíble ver a estos dos pulseando. Le dijo uno de los espectadores a su compañero con una sonrisa en ese momento. Sí, sí, ya tenemos muy claro el poder de estos dos. Es muy difícil predecir quién ganará, pero, claro, este chico es realmente increíble. Vana asintió con una sonrisa al oír lo que dijo Hiroshi. Bueno, todavía no sé tu nombre. ¿Qué te parece? Hagamos una pulseada. Si gano, me invitas a comer. Si ganas, te invito a ti y a tu amiguita a comer. La cara de Arumiko se puso roja de repente al oír a Vana decir que era la novia de Hiroshi. Bajó la cabeza y no dijo nada. Hiroshi miró a Arumiko, luego levantó la vista y asintió a Vana con una sonrisa. Me llamo Hiroshi Uzumaki. De acuerdo, trato hecho. La cara de Arumiko se sonrojó de nuevo al escuchar lo que dijo Hiroshi. Nunca imaginó que Hiroshi no discutiría y lo confirmaría directamente. En ese momento, la gente que observaba en la arena se animó al instante. Ya no serían tan aburridos. Por fin pudieron ver a dos generaciones de figuras poderosas compitiendo en pulseadas. Genial. Ya estábamos cansados de cultivar. Ahora este recién llegado ha desafiado directamente a nuestro jefe. Es realmente genial. Los espectadores reaccionaron en consecuencia y gritaron a gritos. En ese momento, Hiroshi y su grupo se dirigieron a un lugar donde había una mesa de pulseada. Esta mesa estaba hecha especialmente para pulseadas. Acabo de ganar un poco más de fuerza, así que mi fuerza ha aumentado un poco más, y después de tanto tiempo, ha recuperado su máximo potencial. Dijo Hiroshi en voz baja con una sonrisa, de pie junto a la mesa de pulseada. Hiroshi, ten cuidado después. Este Vana es muy fuerte. Ten cuidado. Acabo de oír que él es el jefe aquí. Le dijo Arumiko a Hiroshi con una sonrisa mientras se acercaba a él. Hiroshi asintió con una sonrisa tras escuchar las palabras de Arumiko y pensó. Jefe poderoso. A partir de hoy, seré yo. Hiroshi, ten cuidado. Haz lo que puedas y no te presiones. Este anciano no es alguien con quien se pueda jugar. Es muy fuerte. Le dijo Arumiko a Hiroshi en voz baja mientras se acercaba a él. Parecía que Arumiko estaba muy preocupada de que Hiroshi no pudiera derrotarlo. Hiroshi le acarició la cabecita al oír lo que dijo Arumiko y le dijo con una sonrisa. Tranquila, estaré bien. Acabas de ver que puedo levantar una mancuerna de 25 kilogramos. No te preocupes y observa mi actuación. Mira cómo lo derroto. Arumiko se calmó poco a poco tras escuchar las palabras de Hiroshi. Ahora creía plenamente en sus palabras, pues le había concedido tantos milagros en el pasado. En ese momento, Vana le dijo a Hiroshi. Niño, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Ya me estoy impacientando. Hiroshi asintió con una sonrisa al oír lo que dijo Vana. Muy bien. Yo también me estoy impacientando. Y tengo muchas ganas de ver tu fuerza. En ese momento, estaban rodeados de mucha gente. Un adolescente y un anciano de casi 50 años. Era una batalla a través del siglo. Y sus fuerzas eran claramente muy diferentes. Un niño pequeño y un anciano curtido en la batalla. Pero a pesar de que no había suspenso, muchas personas decidieron mirar porque su entrenamiento habitual era muy aburrido. Muy bien, chico. Eres la primera persona que se ha atrevido a desafiarme, y hacía mucho que no veía a un niño con tanta fuerza como tú. Le dijo Vana a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Tras decir eso, Vana se quitó la camisa. En ese momento, mostró por completo sus músculos. Ya era muy mayor, pero sus músculos aún estaban muy bien conservados. Parecía que había entrenado mucho en el pasado. Hiroshi no pudo evitar parpadear al ver los músculos de Vana. En ese momento, pensó. No esperaba que este viejo todavía tuviera la afición de desarrollar músculo a su edad.
Parece que lo subestimé un poco, pero pase lo que pase, todavía tengo músculo. En ese momento, todos en la arena estaban entusiasmados. Ansiaban ver esta guerra que trascendió los siglos. Oigan, ¿quién dicen ustedes que ganará, el viejo o este niño? Es difícil decirlo. Todos conocemos muy bien la fuerza del anciano, pero este chico, aunque sea un novato, ya lo hemos visto con nuestros propios ojos. Puede levantar un peso increíble de 25 kilogramos, lo cual también es impresionante. De repente, la gente a su alrededor empezó a discutir. Todos querían ver al vencedor final de inmediato. Bien, anciano, empecemos rápido. A juzgar por la reacción de todos, deberían estar ansiosos por saber el resultado. Le dijo Hiroshi a Vana con una sonrisa en ese momento, y luego se arremangó. Vana asintió con una sonrisa después de escuchar lo que dijo Hiroshi, luego se acarició el bigote y se acercó a la mesa de pulseada. Todos, miren rápido. La competencia está a punto de comenzar. Es realmente emocionante. Sí, no puedo esperar a saber quién es el campeón final. Hiroshi meneó la cabeza con una sonrisa después de escuchar a la gente a su alrededor hablar, luego se acercó a la mesa de pulseada. ¿Están listos? Recuerden no lastimarse los brazos. Hagan lo mejor que puedan, pero no se excedan. En ese momento, un árbitro se acercó y les dijo a Hiroshi y Vana. Hiroshi y Vana asintieron con una sonrisa tras escuchar las palabras del árbitro. Tampoco querían que el otro saliera lastimado. Después de todo, ambos eran amigos y serían compañeros de armas en el futuro. Tras decir eso, ambos se tomaron de las manos y se vendaron. En ese momento, ya se habían posicionado y estaban listos para comenzar la competencia en cualquier momento. ¡Qué emocionante, qué emocionante! Siento que estoy compitiendo en el escenario. Es tan emocionante. Es realmente difícil decir quién ganará. Arumiko, que observaba la batalla desde un costado, apretó los puños con fuerza. No sabía qué hacer. Aunque tenía una gran fe en Hiroshi, aún sentía cierta preocupación en su corazón. Hiroshi, debes tener cuidado. Lo mire como lo mire, la fuerza de este anciano es muy poderosa. Creo que su fuerza también debe ser enorme, así que es mejor tener cuidado. Le dijo Arumiko a Hiroshi en voz baja mientras se acercaba a él en ese momento. Hiroshi dijo suavemente después de escuchar lo que dijo Arumiko. No te preocupes, Arumiko. Sé qué hacer. Definitivamente me detendré antes de ir demasiado lejos y no dejaré que me lastimen. Arumiko asintió con una sonrisa después de escuchar lo que dijo Hiroshi, luego regresó a un lado y continuó viendo el próximo partido de Hiroshi. Bien, ahora que ambos están listos, que comience la competencia. El árbitro le dijo a Hiroshi y Vana en ese momento. En un instante, ambos comenzaron a ejercer fuerza al mismo tiempo. En ese momento, ninguno mostró humildad y utilizaron toda su fuerza. ¡Guau! No lo puedo creer. El viejo no mató a Hiroshi al instante en la primera competencia. Parece que este chico sí que tiene fuerza. Los espectadores en el campo ya habían empezado a discutir en ese momento. Nunca habrían imaginado que Hiroshi, el recién llegado, no sería asesinado instantáneamente por el anciano. Esto realmente superó sus expectativas. Como era de esperar, este anciano tiene una fuerza increíble. Con razón lo consideran el número uno en fuerza. Parece que él es el más fuerte aquí. Pero ahora mismo, siento que mi fuerza es más que suficiente. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. En ese momento, ambos volvieron a ejercer fuerza. En ese momento, se les reventaron las venas y sus rostros también empezaron a enrojecerse. Niño, no puedo creer que tengas tanta fuerza. Debes haber entrenado mucho antes. Le dijo Vana a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Anciano, no es momento de descuidarse. El buen espectáculo está por venir. Te mostraré mi verdadera fuerza en un momento. Le dijo Hiroshi a Vana con una sonrisa tras escuchar sus palabras. En ese momento, Hiroshi usó toda su fuerza y estuvo a punto de devolverle la mano a Vana. En ese momento, todos en el campo creyeron que Hiroshi era el ganador. Chico, no creas que puedes ganar ahora. El buen espectáculo está por venir. Solo usé el 50% de mi fuerza ahora. Ahora te dejaré ver qué significa que ese viejo pelirrojo es más picante. Le dijo Vana a Hiroshi con una sonrisa, mirando su mano que estaba casi en el fondo. Tras decir eso, Vana aumentó su fuerza y, de repente, retiró la mano. En ese momento, la mano de Hiroshi comenzó a temblar lentamente. Nunca hubiera imaginado que este anciano, Vana, tuviera tanta fuerza. Realmente no esperaba que su fuerza fuera tan grande. Parece que aún lo subestimé.
Tengo que concentrarme en la competencia. Pensó Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Dim, fuerza del anfitrión más 50. Dim, el anfitrión está a punto de perder la competencia. Misión asignada. Derrota de Vanna y recibe 150 puntos de experiencia. Hiroshi se emocionó de repente al escuchar lo que el sistema acababa de decir. Nunca imaginó que le asignarían una misión en ese momento, y que la recompensa que recibiría sería tan generosa. Muy bien. Ahora siento que mi fuerza ha vuelto a su máximo esplendor. Es más que suficiente para derrotar a este anciano. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento, sintiéndose lleno de fuerza. En ese momento, Hiroshi de repente ejerció fuerza y rápidamente llevó la mano de Vanna al fondo. La gente en el campo se quedó en silencio de repente cuando Hiroshi instantáneamente llevó la mano del anciano hasta el fondo y obtuvo la victoria. Nunca habrían imaginado que ganaría la competencia en un instante, y aún así fue Hiroshi quien la ganó. ¿Cómo es posible? ¿No era toda tu fuerza ahora? Poder ganar en un instante es algo que no esperaba. Parece que has ocultado mucha de tu fuerza. Pero aún así, no me rendiré. Seguiré trabajando duro para cultivarme hasta vencerte en el futuro. Le dijo Vanna a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Parecía que esta competencia no le había afectado en absoluto. Hiroshi sonrió al oír a Vanna. Anciano, yo también admiro mucho tu fuerza. Te admiro por mantener tan buena figura a una edad tan avanzada y por mantener una fuerza tan grande. Me adulas, me adulas. Este anciano sí que es viejo, pero que poseas tanta fuerza a tan temprana edad es algo que realmente no esperaba. Pero te garantizo que sin duda serás un rey de tu generación en el futuro. Le dijo Vanna a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. En ese momento, la gente que observaba en el campo volvió a estallar de emoción tras escuchar la conversación entre ambos. Todos animaban a Hiroshi. Nunca habrían imaginado que pudiera poseer tanta fuerza a tan temprana edad. Era un auténtico monstruo. En ese momento, si preguntaran quién estaba más emocionada, sería Arumiko. Probablemente estaba más emocionada que nadie porque le preocupaba mucho que Hiroshi se lastimara durante la competición, pero ahora parecía que ya no tenía por qué preocuparse. Hiroshi tenía mucha confianza en sí mismo y Arumiko debería tener confianza en él en el futuro. Hiroshi, qué bueno. Ganaste esta competencia. Tu reputación en la ANBU sin duda será muy grande en el futuro. Venciste al más fuerte de aquí. Le dijo Arumiko a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Hiroshi asintió con una sonrisa al escuchar las palabras de Arumiko y le dijo, ¿qué te parece? ¿Me ves con nuevos ojos ahora? Mi fuerza se ha desarrollado con esfuerzo constante, y me ha llevado mucho tiempo. De hecho, entrenar la fuerza de los brazos era muy útil para los ninjas. Al fin y al cabo, si tenían mucha fuerza, las herramientas ninja que lanzaban también tendrían un gran aumento de poder, y al mismo tiempo, este también se volvería muy grande. Sí, tu fuerza es realmente enorme. Ahora te veo con nuevos ojos. Voy a entrenar un poco mi fuerza cuando regrese para que mi habilidad de lanzar herramientas ninja también sea un poco más fuerte. Arumiko asintió con una sonrisa al escuchar lo que dijo Hiroshi y luego le dijo. En ese momento, ambos también habían completado su competencia, y las otras personas que observaban también se reunieron y se dispersaron, volviendo a sus posiciones para comenzar a entrenar. Acababan de ver que Hiroshi podía tener tanta fuerza, así que debía haber entrenado mucho en el pasado. Por lo tanto, tenían que esforzarse aún más, o ni siquiera serían tan buenos como un niño. Cuñada, si necesitas algo en el futuro, solo ven a buscarme. Aunque perdí la competencia hoy, no me rendiré. Seguiré entrenando como siempre cuando regrese. Sin duda te superaré. Le dijo Vanna a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Aunque quise asentir con una sonrisa al escuchar lo que dijo Vanna, le dije. Está bien, anciano, yo también te miro con nuevos ojos. Mantener tanta fuerza a una edad tan avanzada también es muy difícil. Puedes venir a buscarme si necesitas algo en el futuro. En ese momento, ambos también se separaron. Hiroshi y Arumiko también comenzaron a recorrer otros lugares del ANBU. Hiroshi, de verdad no esperaba que tuvieras tanta fuerza. No la vi antes. Le dijo Arumiko a Hiroshi con una sonrisa mientras caminaba a su lado. En realidad, entrenó todo el tiempo. Es solo que siempre me gusta entrenar solo. Antes no tenía tanto dinero, así que siempre entrenaba mi fuerza en las montañas, dijo Hiroshi, volviéndose hacia Arumiko con una sonrisa en ese momento. Arumiko asintió con una sonrisa tras escuchar a Hiroshi. Luego pensó. Así es. Siento que Hiroshi y yo no somos el mismo tipo de personas.
Él suele ser muy trabajador. En ese momento, se dirigieron al campo de tiro. Había mucha gente lanzando herramientas ninja a los objetivos. En ese momento, descubrieron que la gente de aquí tenía muy buenas predicciones. Podían dar en el blanco de cualquier blanco en movimiento. Parece que quienes entrenan aquí tienen habilidades muy poderosas. Acabo de ver que sus predicciones son muy buenas. Siempre dan en el blanco. Le dijo Hiroshi a Arumiko con una sonrisa. Arumiko giró la cabeza y miró a la gente que entrenaba en el campo de tiro después de escuchar lo que dijo Hiroshi. Sí, si me comparo con ellos ahora, solo soy una novata. Mis predicciones no son tan buenas como las suyas. Sus predicciones son demasiado buenas. Dijo Arumiko con emoción en ese momento. Sentía que su fuerza era realmente débil. Cuando Hiroshi vio a estas personas hace un momento, pensó en una posición muy importante cuando jugaba en su mundo original. El francotirador. Los francotiradores eran cruciales en cada partida, y estos francotiradores eran muy talentosos. Todos poseían una extraordinaria capacidad de observación y sus predicciones siempre eran muy precisas. Pensándolo bien, qué importante es la predicción para un asesino profesional. Dijo Hiroshi en voz baja, con una sonrisa en ese momento. Parecía que también sentía envidia de esa gente. Después, Hiroshi giró la cabeza y miró a Arumiko. Luego le dijo en voz baja. Arumiko, para ser honesto, les tengo mucha envidia. Sus predicciones son mucho mejores que las mías. No doy en el blanco el 100% de las veces. Arumiko se sintió increíble tras escuchar lo que dijo Hiroshi. No esperaba que Hiroshi tuviera habilidades tan poderosas y aún así no confiara en sus predicciones. No pasa nada. ¿Quién no empieza de cero? Podemos empezar de cero. Bromeó Arumiko con Hiroshi en ese momento. Hiroshi se rió al oír lo que dijo Arumiko. Recorrieron el Ambú a grandes rasgos durante la siguiente hora. En ese momento, también comprendieron a fondo el Ambú. También salieron del Ambú en ese momento. No tenían nada que hacer en los próximos días, así que su capitán les dijo que conocieran bien el lugar. Estoy tan feliz. Por fin he conocido a los Ambú. No esperaba que fueran tan grandes. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Arumiko sonrió al escuchar las palabras de Hiroshi. Sí. Ahora parece que este Ambú es realmente muy bueno. Al menos tiene todo lo que necesitamos y puede satisfacer nuestras necesidades diarias por completo. Sí. Echemos un vistazo a los Ambú últimamente. ¿No dijo Kakashi que no hay misiones últimamente? Jaja. Le dijo Hiroshi a Arumiko con una sonrisa en ese momento. Sí, al menos podemos descansar y relajarnos estos días. Después de estos días, tendremos que salir de misión, y puede que no podamos volver a casa durante varios días. Le dijo Arumiko a Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Hiroshi asintió con una sonrisa al escuchar lo que dijo Arumiko. Realmente no pudieron volver a casa durante varios días cuando salieron de misión. Fueron días muy duros. Era aún más fácil si estaban de misión en el pueblo. Si salían de misión lejos del pueblo, les tomaría varios días volver a casa. Pensándolo bien, salir de misión sigue siendo muy problemático. Es más fácil si estamos en la aldea, pero las recompensas serán mucho menores. Si salimos de misión, no podremos volver a casa durante varios días, o incluso medio mes. Hiroshi consideró la cuestión de salir en misiones después de escuchar lo que Arumiko acababa de decir. Está bien. En fin, cuando salgamos de misión, buscaré la manera de que podamos salir los dos juntos. Y no es que salir de misión sea muy aburrido. Podemos divertirnos un poco. Dijo Hiroshi, volviéndose hacia Arumiko con una sonrisa. Arumiko asintió con una sonrisa al escuchar lo que Hiroshi acababa de decir y le dijo con una sonrisa. Sí, podemos llevar algunas cosas cuando salgamos. Si no hay nada que hacer, también podemos comer afuera. Ese tipo de vida sería realmente ideal. Hiroshi asintió con anhelo tras escuchar lo que Arumiko acababa de decir. En ese momento, el tiempo había transcurrido lentamente, y ya era de tarde después de que salieron del Ambú. Se está haciendo tarde, y también estamos muy cansados hoy. Vamos a casa a descansar rápido. Limpiemos nuestro equipo ya que estamos. Dijo Arumiko, volviéndose hacia Hiroshi en ese momento. Parecía estar muy cansada. ¿Por qué necesitamos limpiar este equipo? Veo que es completamente nuevo. Parece que nadie lo ha usado. ¿Temes que tenga algo o que alguien lo haya usado? ¿Es de segunda mano? Dijo Hiroshi, volviéndose hacia ella con una sonrisa después de escuchar lo que Arumiko acababa de decir. Arumiko negó con la cabeza al oír lo que Hiroshi acababa de decir y le dijo. No, no es que tenga miedo de que alguien más lo haya usado.
Sé que es nuevo, pero estas cosas se procesan y luego se desechan, así que huelen un poco a aceite de máquina. Así que es mejor lavarlas antes de usarlas. Hiroshi entendió el significado de lo que Arumiko acababa de decir después de escuchar lo que acababa de decir, luego asintió suavemente. Bueno, en ese caso, volveré a lavar esta ropa también. Se está haciendo tarde, así que volvamos a nuestras casas a descansar. Veo que también están muy cansados, ¿verdad? Hemos estado de gira mucho esta tarde, pero aún así conocimos a los Anbu. Hiroshi le dijo a Arumiko con una sonrisa en ese momento. Arumiko asintió con una sonrisa después de escuchar lo que Hiroshi acababa de decir, luego los dos se despidieron y regresaron a sus propias casas. Estoy muy cansado. No solo visité a los Anbu esta tarde, sino que también hice pulseadas con un anciano. Debo decir que tiene una fuerza increíble. Hiroshi dijo suavemente con una sonrisa, sentado en el sofá después de regresar a su propia casa. Mantener esa fuerza y ese poder a una edad tan avanzada no es nada fácil. Dijo Hiroshi con una sonrisa. Después de decir eso, Hiroshi tomó su ropa y fue al baño para comenzar a lavarla. ¡Guau! Es exactamente como dijo Arumiko. Esta ropa huele a aceite de máquina. Si no la lavo, va a oler fatal. Hiroshi dijo con una sonrisa después de oler el olor de la ropa antes de lavarla. ¡Guau! Después de lavar esta ropa, el olor ha cambiado muchísimo. Ahora es pura fragancia y no huele a aceite de máquina. Así, será mucho más cómodo usarla. Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta el olor a aceite de máquina? Hiroshi dijo con una sonrisa después de lavar la ropa y colgarla en el patio. Ahora que la ropa está lavada y he limpiado todas las armas y el equipo, siento que no queda nada por hacer. Debería volver a mi habitación a descansar. Dijo Hiroshi con una sonrisa mientras regresaba a su habitación en ese momento. Hiroshi se sentó en el sofá y miró hacia adelante, pensando. Realmente no esperaba poder usar la ropa de Anbu algún día. Es realmente inesperado. Esta prenda me queda perfecta. No es ni muy grande ni muy pequeña. Está hecha a mi medida. El cuerpo de Hiroshi era realmente excelente. Tenía una figura perfecta y músculos fuertes. No le fue fácil tener una figura tan buena a tan temprana edad. No hay nada que hacer estos días. Debería conocer primero a los Anbu. Siento que aún hay muchas cosas que no sé sobre ellos. Quizás tengamos que salir de misión dentro de unos días. Ay, casi me olvido de la invasión de Konoha por parte del 9 colas hace unos días. Hiroshi de repente pensó en algo y lo dijo con una sonrisa en ese momento. Hiroshi ya no tenía que preocuparse por nada. Lo principal era mejorar su fuerza e intentar hacer más cosas cuando el 9 colas invadiera Konoha. Tendré algo de tiempo libre estos días, así que iré al hospital a ver a la tía Kusina. Quizás pueda ver al pequeño Naruto en unos días. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Se sentía muy feliz cada vez que pensaba en la infancia de Naruto Uzumaki. En ese momento, Hiroshi estaba tumbado en el sofá, mirando al techo sobre su cabeza, pensando en algunas cosas. Esto es realmente estresante. Este tipo de vida no es fácil de soportar. Hay cosas en mi corazón que no puedo desahogar. Lo más importante es que la invasión de Konoha por parte del 9 colas es en unos días. Lo sé perfectamente, pero no puedo decírselo a nadie. Dijo Hiroshi en voz baja con una sonrisa mientras yacía en el sofá. Hiroshi no podía guardarse nada, pero en esta situación, debía guardarse las cosas en su corazón y no decírselo a nadie. Si las decía, nadie le creería. Dim, el anfitrión ha completado la misión. La recompensa ha llegado. Hiroshi escuchó lo que el sistema acababa de decir en ese momento, y entonces sintió que sus puntos de experiencia habían aumentado un poco más. Esto es genial. Esta misión fue solo una pequeña, pero mis puntos de experiencia han aumentado muchísimo. Siento que mi fuerza se ha vuelto un poco más fuerte ahora. Debo decir que todo lo que hago ahora depende de mis puntos de experiencia para completarlo. Cuanto más puntos de experiencia tenga, más fuerte será mi fuerza y más rápido creceré. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. En ese momento, Hiroshi volvió a pensar en otras cosas, como qué hacer en el futuro y cómo planificar su vida. Esto también fue muy difícil. Si de verdad vivo con Naruto en el futuro, entonces tengo que pensar seriamente en cómo viviré en el futuro. No funcionará si sigo viviendo así todos los días. Después de todo, hay otro niño en casa. Hiroshi se incorporó de repente en ese momento, frunció el ceño y dijo en voz baja. Hiroshi estaba acostumbrado a vivir solo. Si viviera con Naruto Uzumaki, se sentiría realmente incómodo. Se sentiría muy incómodo, pero no había otra opción.
Después de todo, era su pariente. Olvídalo, olvídalo. Siempre habrá muchas primeras veces en la vida. Hay una primera vez para todo. Debería vivir con Naruto primero. Quizás el efecto sea diferente después de vivir con él. Hiroshi volvió a reír inexplicablemente en ese momento, y luego dijo en voz baja. Olvídalo, olvídalo. No debería pensar tanto. Aún tengo tiempo, así que debería entrenar primero. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento, y luego sacó su pelota de entrenamiento del anillo de almacenamiento. Hiroshi miró la pequeña pelota en su mano y la arrojó. Al tocar el suelo, la habitación de Hiroshi cambió de apariencia y se convirtió en un espacio virtual. Muy bien. Veamos cómo debo entrenar hoy. Sigo prefiriendo seguir la trama. Así será más interesante. Dijo Hiroshi con una sonrisa, de pie en el espacio virtual. Después, Hiroshi dijo modo trama al frente. En ese momento, nunca habría pensado que ya existía un modo trama. Lo hizo muy feliz. El modo trama se ha activado. Completa la misión dentro del tiempo especificado. Tu misión principal es matar al líder del sombrero rojo y rescatar a Aku. Hiroshi asintió con una sonrisa tras escuchar su misión y luego dijo en voz baja. Esta misión es bastante sencilla, pero tengo que matar a alguien con un sombrero rojo y rescatar a una niña. De esa manera, tengo que proteger la seguridad de esa niña. En ese momento, la situación frente a Hiroshi comenzó a cambiar poco a poco y se convirtió en un bosque, con un enorme laberinto en el centro. Justo en el centro del laberinto se alzaba un castillo enorme. Parecía que esta misión no era sencilla. No esperaba que esta misión fuera tan asombrosa. Parece que el gran castillo del centro es mi destino final. Si no me equivoco, el hombre del sombrero rojo y la chica llamada Aku están dentro del castillo. Dijo Hiroshi con una sonrisa, mirando el enorme castillo en medio del inmenso laberinto. Después de decir eso, Hiroshi entró directamente en modo combate y caminó hacia el bosque. Sentí un aura asesina desde el primer momento en que pisé este bosque. Parece que aún hay muchos enemigos acechándome. Más vale tener cuidado. Dijo Hiroshi con el ceño fruncido en ese momento. Hiroshi sostenía un arma en una mano y tocaba la hierba con la otra, caminando lentamente hacia el bosque. En ese momento, notó mucho movimiento a su alrededor. Parecía que muchos enemigos lo acechaban. En ese momento, Hiroshi empezó a avanzar despacio y con mucho cuidado. Incluso con un ligero movimiento, desviaba la mirada hacia allí para ver si era un enemigo o algo más. Hacía mucho que no estaba tan nervioso. Parece que hay muchos enemigos en este bosque. Si no me equivoco, hay innumerables enemigos en el laberinto y el castillo. Parece que esta misión no es nada sencilla. Dijo Hiroshi en voz baja con una sonrisa mientras observaba atentamente a su alrededor. La suposición de Hiroshi era correcta. Efectivamente, había muchos enemigos emboscados, pero lo que Hiroshi nunca habría imaginado era que no solo había ninjas, sino también francotiradores. Y también era cierto tipo de tropa. Siento que muchos de los presentes son ninjas desconocidos para mí. Parece que esta vez habrá otros. Dijo Hiroshi en voz baja y con una sonrisa tras descubrir a 2 o 3 enemigos en ese momento. De hecho, la capacidad de observación y la sensibilidad de Hiroshi eran muy poderosas. Cada vez que se enfrentaba a una situación peligrosa como esta, la presentía al instante, y también podía encontrar fallas y atacar al oponente al instante. Muy bien. Ya encontré el objetivo. Entonces los usaré a los 3 para probar mi espada. A juzgar por su apariencia, no son tropas comunes. Pensó Hiroshi con una sonrisa mientras se acercaba lentamente a los 3 enemigos en ese momento. En un instante, Hiroshi acabó con la vida de esos 3 enemigos con la espada corta en la mano. Cabe decir que ni siquiera sabían quién los había matado en el momento en que perdieron la vida. Genial. Ya me encargué de 3. No sé cuántos enemigos quedan detrás de mí. Mejor tener cuidado. Debería esconder sus cuerpos primero. Hiroshi guardó su arma en ese momento y arrastró los cuerpos de esos 3 enemigos hacia la hierba. Después de que Hiroshi terminó de ocuparse de los cuerpos, avanzó lentamente. Pronto llegó al centro del bosque. Este lugar es muy abierto, y acabo de echar un vistazo a los alrededores. Debería haber unos 20 enemigos emboscándome. Parece que pronto habrá una gran batalla. Dijo Hiroshi con una sonrisa, mirando a los enemigos escondidos en los árboles a su alrededor. Después, Hiroshi usó la velocidad del rayo para esconder etiquetas explosivas en un radio de 10 metros a su alrededor. He escondido las etiquetas explosivas en un radio de 10 metros. He preparado completamente la línea de defensa.
En cuanto se acerquen a este rango, puedo detonar las etiquetas explosivas. En ese momento, volarán en pedazos. Dijo Hiroshi con una sonrisa, mirando la línea de defensa a su alrededor. En ese momento, los aproximadamente 20 enemigos que se escondían entre los árboles ya habían empezado a moverse. Estaban completamente preparados para la batalla y podían atacar a Hiroshi en cualquier momento. Parece que esta gente está deseando atacarme. Muy bien. Ahora te mostraré qué son las tácticas de verdad. No pienses que lanzar ataques furtivos es lo tuyo. Si hablamos de ataques furtivos, yo soy mucho mejor que tú. Al fin y al cabo, siempre me gustaba jugar con héroes que pudieran lanzar ataques furtivos cuando jugaba League of Legends. Dijo Hiroshi con una sonrisa de suficiencia en ese momento. En ese momento, Hiroshi se preparó para la batalla y también sacó su arma para luchar contra estos enemigos en cualquier momento. Debo decir que, aunque estos enemigos son virtuales, también son muy cautelosos y no se atreven a actuar precipitadamente. Parece que es realmente difícil enfrentarse a ellos. Dijo Hiroshi con una sonrisa, mirando a los enemigos que lo rodeaban en ese momento. Pero lo que Hiroshi nunca hubiera pensado fue que en ese momento, todos los enemigos que lo rodeaban corrieron hacia él. Pero justo cuando los enemigos se acercaban a 10 metros de Hiroshi, se produjeron una serie de explosiones. Parecía que habían activado las etiquetas explosivas de Hiroshi. ¡Bum, bum! Todas las etiquetas explosivas que Hiroshi había enterrado fueron detonadas por los enemigos. En ese momento, también sufrieron graves daños, y solo quedaron unas pocas personas. ¿Por qué estaba tan preocupado? Al fin y al cabo, solo son robots. ¿Cómo se les puede comparar con humanos de verdad como nosotros? Parece que mis preocupaciones eran innecesarias. Es genial que hayan reducido a tantos enemigos de golpe. Dijo Hiroshi con una sonrisa, mirando a las 3 o 4 personas que quedaban en el campo. Las explosiones que acababan de ocurrir habían dejado atónitos a todos los robots. Simplemente no sabían que había tantas etiquetas explosivas que podían explotar allí. Pero rápidamente cambiaron de mentalidad, tomaron sus armas y cargaron contra Hiroshi de nuevo. Cuando Hiroshi los vio arremeter contra él, también tomó su arma y luchó contra ellos. La fuerza de esta gente es realmente poderosa. Si sigo entrenando así, tarde o temprano me convertiré en la persona más fuerte. Por supuesto, la tasa de crecimiento también es muy considerable. Dijo Hiroshi con una sonrisa mientras lidiaba con esos robots sin esfuerzo. Rasengan. Hiroshi usó su Rasengan directamente en ese momento y eliminó a 1 o 2 enemigos. En ese momento, solo quedaba un enemigo en el campo. El último enemigo miró a los compañeros que habían caído a su alrededor y al instante entró en pánico. Era evidente que estos robots realmente tenían emociones. Era difícil creer que fueran robots inteligentes. En ese momento, el último robot cambió directamente a una enorme espada ancha y cargó contra Hiroshi de nuevo. Si no ocurría nada inesperado, Hiroshi aún podría derrotarlo en un instante. Pero lo que Hiroshi jamás habría imaginado fue que este robot se autodestruyera. Cuando aún estaba a 1 metro de distancia, escuchó el tic-tac proveniente de su cuerpo. Maldita sea, ni hablar. Este robot decidió autodestruirse. Esto sí que es un problema. Hiroshi retrocedió rápidamente en ese momento. No quería que le hicieran ningún daño. Estallido. Pero incluso si Hiroshi se retiró tan rápido como pudo, aún recibió un poco de daño explosivo. Maldita sea, qué mala suerte. Me lastimé. No esperaba que este robot se autodestruyera. De verdad que no me lo esperaba, dijo Hiroshi frunciendo el ceño, mirando su brazo herido. Por suerte, Hiroshi solo tenía el brazo herido. Si no hubiera tenido tiempo de retirarse justo ahora, probablemente habría sufrido daños en todo el cuerpo. Es terrible. Me lastimé en ese momento, pero por suerte, solo fue una pequeña abrasión. No es nada. Dijo Hiroshi con una sonrisa, mirando la herida en su brazo. En ese momento, recuperó la confianza. Ojos dorados. Hiroshi activó sus ojos dorados en ese momento para ver si había enemigos a su alrededor. No quería fracasar ahora. Hiroshi examinó su entorno con sus ojos dorados. En ese momento, descubrió que no había enemigos en ese gran bosque. En ese instante, también suspiró y se relajó. Debería irme rápido. Recuerdo que esta misión parece tener un límite de tiempo. Mejor completarla dentro del plazo. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Luego se levantó lentamente y se curó la herida con el equipo médico que había traído. Hiroshi ya había llegado a la entrada del laberinto en ese momento. En ese instante, descubrió que este era realmente enorme.
No solo las paredes eran muy altas, sino que incluso los caminos interiores eran muy anchos. Si no me equivoco, este debería ser el segundo nivel. En este laberinto debería ser fácil esconder enemigos. Tengo que tener cuidado. Pero, claro, odio estos lugares laberínticos que dan vueltas. Nunca me han gustado. Dijo Hiroshi frunciendo el ceño, mirando dentro del laberinto. Pero en ese momento, no tuvo otra opción. Hiroshi se armó de valor y se adentró en el laberinto. Tras entrar al laberinto, Hiroshi descubrió que estaba relativamente despejado. Podía distinguir cualquier callejón sin salida a simple vista, y además usaba sus ojos dorados para ver si había enemigos cerca. ¿Qué demonios es este lugar? Es tan grande. Por suerte, tengo ojos dorados. Si no los tuviera, alguien como yo, que se pierde fácilmente, se habría perdido aquí hace mucho tiempo. Dijo Hiroshi con una sonrisa mientras observaba su entorno. Había que decir que los ojos dorados de Hiroshi tenían ciertas ventajas. Después de todo, podía ver dónde estaba en ese momento, y también dónde estaban los callejones sin salida y dónde estaba la ruta correcta. Cuando Hiroshi caminó hacia el centro del laberinto, descubrió que ya había gente emboscada allí, y todos eran ninjas diferentes. Las armas que llevaban le resultaban muy desconocidas. Hiroshi también aminoró el paso y sacó directamente su espada corta. En ese momento, inyectó su chakra en ella por si acaso. Muy bien. Alguien ya se ha puesto en movimiento. Debería reducir la velocidad para evitar una emboscada. Hiroshi observó con sus ojos dorados y vio que dos enemigos se movían lentamente. Hiroshi también se acercó lentamente a ellos en ese momento. En ese momento, su arma estaba ansiosa por atacarlos. Hay un enemigo en esta esquina. Debería encargarme de él primero. Hiroshi descubrió que había un enemigo dentro al llegar a una esquina, y estaba de espaldas a él, así que fue fácil atacar. Después de decir eso, Hiroshi desapareció directamente del lugar, luego apareció detrás del enemigo que estaba de espaldas a él, rápidamente le tapó la boca y le apuñaló la garganta con un cuchillo. En tan solo 2 segundos, Hiroshi acabó con la vida del enemigo. Cabe mencionar que su velocidad fue sorprendentemente rápida. Tras matar al enemigo, Hiroshi descubrió que la gente ya había empezado a moverse lentamente a su alrededor. En ese momento, deberían haber descubierto su existencia. ¿Qué pasa? Se nota que fui muy cuidadoso al matar a este enemigo. ¿Cómo es que me descubrieron? Es increíble. Debería seguir matando enemigos. Dijo Hiroshi en voz baja con una sonrisa, mirando a los enemigos que se acercaban. En 2 segundos, Hiroshi se encontró con esos enemigos, y en ese momento, la batalla también estalló. Hiroshi se enfrentó directamente a los enemigos, pero en ese momento descubrió que había varios francotiradores apuntándolo a su alrededor. Maldita sea, no esperaba que hubiera francotiradores aquí. Están todos muy bien escondidos y en puestos altos. Parece que primero tengo que encargarme de ellos. Hiroshi dijo con una sonrisa mientras atacaba a los enemigos frente a él y observaba que había 2 o 3 francotiradores a su alrededor. Hiroshi rápidamente se hizo cargo de los 2 o 3 enemigos que tenía frente a él en ese momento, luego se escondió a un lado, observó las posiciones de esos 3 francotiradores y luego sacó un kunai. Estos francotiradores eran diferentes a los que Hiroshi había imaginado en el pasado. Aunque tenían rifles de francotirador, sus balas no eran balas reales, sino balas de goma. Aún así, ser alcanzado por ellas causaba algún daño. Cuando Hiroshi observó a un francotirador, salió instantáneamente y arrojó un kunai que tenía en la mano hacia él a gran velocidad. El ataque de Hiroshi impactó con precisión en la cabeza del francotirador, pero al mismo tiempo, los otros 2 francotiradores también abrieron fuego contra él. Al mismo tiempo, uno de sus brazos sufrió daños. No esperaba que la capacidad de reacción de estos 2 francotiradores fuera tan poderosa. Parece que debo tener cuidado al enfrentarme a ellos. Hiroshi se escondió rápidamente tras ser atacado y evitó la línea de visión de los 2 francotiradores. Pero en ese momento, los 2 francotiradores también dirigieron la mirada hacia el escondite de Hiroshi. Apuntaron a 2 lugares, respectivamente, y estos 2 lugares eran también donde aparecería Hiroshi. En ese momento, Hiroshi permaneció completamente inmóvil. Maldita sea, esos 2 me han bloqueado el paso. Si no uso ese método ahora, no hay escapatoria. Hiroshi observó a los 2 francotiradores con sus ojos dorados, frunció el ceño y dijo en voz baja. Cuando Hiroshi usó sus ojos dorados para observar a los enemigos, descubrió que sus armas estaban equipadas con imágenes térmicas. En otras palabras, podían observar la temperatura dentro del cuerpo de Hiroshi a través de las paredes.
Hiroshi creó cuidadosamente un clon en ese momento, y luego su cuerpo principal desapareció del lugar, dejando que este clon de sombra continuara siendo él aquí. Tras desaparecer, Hiroshi apareció inmediatamente detrás de uno de los francotiradores, sin que éste se diera cuenta. Parecía que ese era el método que Hiroshi acababa de mencionar. ¡Qué terrible! Fue este francotirador quien me atacó el brazo con su rifle hace un momento. Por suerte, aún no me ha descubierto. Ahora es el mejor momento para atacarlo. Pensó Hiroshi con una sonrisa, de pie detrás del francotirador. Después de eso, Hiroshi sacó silenciosamente su arma y rápidamente cubrió la boca del francotirador. Adiós. Hiroshi dijo suavemente con una sonrisa, tapándole la boca al francotirador y luego le clavó el arma en el corazón. Después, el francotirador perdió su capacidad de combate. Hiroshi guardó lentamente su arma en ese momento, luego giró la cabeza y miró hacia el lugar donde estaba el otro francotirador, pero descubrió que el francotirador todavía estaba mirando a su clon de sombra. Muy bien. Como eres un francotirador, tu muerte se debe a un rifle de francotirador. Lo siento, no eres humano. Dijo Hiroshi con una sonrisa, recogiendo el rifle de francotirador que acababa de usar para matar al francotirador. Hiroshi miró el rifle de francotirador que tenía en la mano y luego dijo con una sonrisa. Un verdadero rifle de francotirador. Jaja. No esperaba que mi sueño de la infancia se hiciera realidad hoy. Siempre quise tocar un rifle de francotirador de verdad. Por fin puedo hacerlo. Usaré este rifle de francotirador para eliminar al último enemigo. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Después, Hiroshi levantó el rifle de francotirador y apuntó con la mira al último enemigo. Luego, apuntó directamente a la cabeza del enemigo con la mira y, con un gesto del dedo, apretó el gatillo. Estallido. Con un disparo, una bala emergió directamente del rifle de francotirador y voló hacia el cerebro del último enemigo. En un instante, este perdió la vida. Sí, le di. Como era de esperar, esto sigue siendo lo máximo. Puedo acabar con la vida del enemigo de un solo disparo. Si se inventaran muchos tipos de armas en esta época, creo que las guerras seguirían ocurriendo. Dijo Hiroshi con una sonrisa tras ver que había dado al enemigo con la mira, y luego dejó el rifle de francotirador en el suelo. Al mismo tiempo, el clon de sombra de Hiroshi también se convirtió en una niebla blanca y desapareció del lugar. Por fin eliminado a todos los enemigos del laberinto. Solo quedan los enemigos dentro del castillo. Aún no sé cuántos hay, y lo principal es matar al hombre del sombrero rojo y rescatar a una chica llamada Aku. Hiroshi giró la cabeza y miró el castillo en ese momento, y luego dijo con una sonrisa. De hecho, lo que Hiroshi acababa de decir era completamente cierto. Muchas guerras habían ocurrido en su mundo original. Si la gente no hubiera tenido armas, proyectiles y cosas así en aquella época, no habrían ocurrido tantas luchas y tanta gente no habría perdido a sus familiares. Pase lo que pase, las armas de fuego siguen siendo peligrosas. Inspiran a la gente a invadir. Espero de verdad que nadie pueda investigar armas de fuego en este mundo. Dijo Hiroshi en voz baja, frunciendo el ceño, mientras miraba el rifle de francotirador que estaba en el suelo. Pero en ese momento, Hiroshi vio que el castillo tenía muchas ventanas, y entonces giró la cabeza y miró el rifle de francotirador en el suelo. Después, tuvo una muy buena idea. Como el castillo tiene muchas ventanas, este rifle de francotirador puede cumplir una función específica. Ahora debería usar esta arma para acabar con algunos enemigos. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Después, Hiroshi descargó el cargador y miró las balas. Tenía 10 balas. Luego, volvió a colocar el cargador en el rifle de francotirador y llegó a un punto alto con el rifle. Ahora hay 10 balas aquí. Si no ocurre nada inesperado, debería poder acabar con 5 o 6 enemigos. Así, mi resistencia se reducirá considerablemente. Dijo Hiroshi con una sonrisa, recostado en lo alto y mirando el castillo. Después de decir eso, Hiroshi amartilló el rifle de francotirador y luego miró a través de la mira, comenzando a buscar objetivos que pudiera alcanzar en las ventanas del castillo. Puedo matar a un enemigo la primera vez que lo uso. Parece que tengo un talento increíble para esto. Ahora, déjame usar bien este rifle de francotirador. Espero poder matar a algunos enemigos más. Dijo Hiroshi en voz baja con una sonrisa mientras buscaba enemigos por la mira. Apenas unos segundos después, Hiroshi finalmente encontró un objetivo al que podía apuntar desde la ventana del castillo. Debo decir que este modo de trama es realmente muy realista. Ahora puedo ver a través de esta ventana que hay 2 o 3 personas jugando dentro. Es realmente realista.
dijo Hiroshi con una sonrisa al ver que había 2 o 3 personas jugando al póker detrás del enemigo al que apuntaba. En ese momento, Hiroshi descubrió un interruptor en el rifle de francotirador con las palabras penetración de alta intensidad escritas en él. ¿Podría tener otros usos? ¿Para qué sirve este botón? Tengo muchísima curiosidad, pero debería encargarme a este enemigo primero para evitar problemas después. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Tras decir eso, Hiroshi apuntó directamente al objetivo que podía alcanzar con la mira y apretó el gatillo. Una bala le atravesó la cabeza. Sin embargo, justo después de que Hiroshi matara al enemigo, las personas que estaban jugando al póker detrás de él de repente se pusieron alerta y se escondieron instantáneamente detrás de la pared. Eso es realmente terrible. Lo que me preocupaba aún sucedió. Estos enemigos están muy vigilantes. La gente a su alrededor ha muerto y se escondieron al instante tras el muro. Esto va a ser difícil. Pero ahora es el momento perfecto para probar esta capacidad de penetración de alta intensidad. Hiroshi presionó ese botón en ese momento, y entonces se produjeron una serie de cambios en la mira de su arma. No esperaba que esta mira telescópica se convirtiera en termográfica ahora, y si no me equivoco, su capacidad de penetración también debe haber sido reforzada. Dijo Hiroshi con una sonrisa tras observar el rifle de francotirador después de que cambiara de pie. Después, Hiroshi desvió la mirada hacia detrás del muro. En ese momento, pudo ver claramente a 3 enemigos tras el muro a través del rifle de francotirador, y sus cuerpos emitían calor. Muy bien. Ahora veamos qué es esta habilidad de penetración de alta intensidad. Dijo Hiroshi con una sonrisa, apuntando a uno de los enemigos. En ese momento, Hiroshi apretó con fuerza el gatillo, y entonces una bala se disparó directamente desde el interior, penetrando la pared y penetrando la cabeza del enemigo. En ese momento, Hiroshi descubrió que la pared había sido perforada por una bala, y el área era muy extensa. El enemigo que se encontraba dentro también recibió un impacto en la cabeza de Hiroshi y cayó al suelo, perdiendo su vitalidad. Debo decir que esta habilidad de penetración es realmente muy poderosa. Atravesó la pared de golpe y mató al enemigo que estaba dentro. Genial. Ahora me encargaré de los 2 enemigos restantes. Dijo Hiroshi con una sonrisa al ver que los 2 enemigos restantes no habían huido. Después, Hiroshi usó una velocidad asombrosa para acabar con los 2 enemigos restantes. En ese momento, descubrió que solo le quedaban 6 balas en el corazón. Como era de esperar, fue muy potente. No desperdicié ninguna de mis 4 balas y eliminé a 4 enemigos. Ahora puedo usar este rifle de francotirador termográfico para ver cuántos enemigos quedan en el castillo. En ese momento, Hiroshi comenzó a escanear el interior del castillo con la mira telescópica. En ese momento, Hiroshi descubrió que aún había muchos enemigos en el castillo, pero no necesitaba matarlos a todos. Solo necesitaba encontrar al enemigo del sombrero rojo y encargarse de él, y luego rescatar a la chica llamada Aku. No esperaba que este modo trama tuviera tantos enemigos. Pero ahora puedo evitarlos por completo, matar directamente al enemigo del sombrero rojo y luego rescatar a esa chica. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento, y luego encontró un lugar perfecto para disparar y se escondió allí. En ese momento, Hiroshi se hizo cargo de todos los enemigos en el pasaje principal, pero en ese momento, no quedaban balas en su rifle de francotirador, por lo que Hiroshi arrojó directamente el arma y entró al castillo. Hiroshi acababa de usar el telescopio para encontrar un camino con muy pocos enemigos, y en ese momento, Hiroshi ya había caminado hacia ese camino y estaba casi en la habitación del enemigo que llevaba un sombrero rojo. Muy bien. Ahora tengo que tener cuidado. Debo encargarme lentamente a ese enemigo del sombrero rojo y luego rescatar a esa chica. Mi misión será un éxito. Hiroshi se escondió tras la pared, sacó su arma, observó la situación a sus espaldas y dijo. En ese momento, Hiroshi descubrió que había 2 grandes enemigos custodiando la puerta, y ambos tenían armas muy poderosas en sus manos. Metralletas. Si Hiroshi quería encargarse a estos 2 enemigos sin resultar herido, entonces definitivamente tenía que usar medios extraordinarios. Estos 2 enemigos son muy grandes y ambos portan armas. Ahora tengo que usar el método de finta para acabar con ellos. Si no, no hay forma de pasar por esta puerta. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento, luego sacó un kunai y lo lanzó al otro extremo del pasillo. Como era de esperar, tal como Hiroshi había pensado, esos 2 enemigos movieron sus pies y caminaron hacia el otro extremo del pasillo después de escuchar el movimiento en el otro extremo del pasillo. Como era de esperar, es justo como lo pensaba. Entonces será mucho más fácil.
Mientras espero a que entren en mi rango de ataque, podré encargarme a estos dos grandullones. Dijo Hiroshi en voz baja, con una sonrisa en ese momento. Pronto, esos dos grandes tipos ya habían entrado en el rango de ataque de Hiroshi, y ambos estaban de espaldas a Hiroshi, dándole por completo la oportunidad de atacar. Muy bien. Ya que estás de espaldas a mí, no seré cortés. Adiós. Hiroshi sacó su arma en ese momento y dijo en voz baja con una sonrisa. Después, Hiroshi usó su velocidad máxima para acercarse a esos dos corpulentos y les apuñaló el corazón con la espada corta. Después, los dos corpulentos perdieron toda su capacidad de combate y cayeron al suelo. Muy bien. El siguiente es la persona que está tras esta puerta. Si no ocurre nada inesperado, la persona tras esta puerta es mi objetivo para este ataque. Dijo Hiroshi con una sonrisa en ese momento. Después, Hiroshi activó sus ojos dorados y comenzó a observar la situación detrás de esta puerta. En ese momento, Hiroshi descubrió que había un enemigo con un sombrero rojo detrás de la puerta, y también había una chica a su lado. Parecía que quienes estaban detrás de la puerta eran la persona que Hiroshi debía matar y la persona que debía ser rescatada. Muy bien. Solo hay 2 o 3 enemigos en esta habitación, y uno de ellos es el hombre del sombrero rojo. Si me encargo de ellos y me llevo a la chica, puedo ganar. No esperaba que fuera tan difícil, dijo Hiroshi en voz baja con una sonrisa, de pie fuera de la puerta. Después, Hiroshi inyectó chakra en la espada corta que sostenía y abrió la puerta con suavidad. En ese momento, descubrió que ya había 2 o 3 enemigos esperándolo dentro, todos apuntando a la puerta, listos para atacar en cualquier momento. Mal. Fui demasiado descuidado. Hiroshi se hizo a un lado al instante al ver a la gente lanzando herramientas ninja hacia la puerta. Luego se dio una palmada en el pecho y dijo. No, tengo que tener cuidado. Ya no puedo ser tan imprudente, dijo Hiroshi en voz baja tras descubrir que los enemigos habían dejado de atacar. Luego, se acercó sigilosamente a la puerta y observó la situación. Ahora, Hiroshi descubrió que los enemigos del interior habían dejado de atacar y estaban reponiendo munición. Después, Hiroshi entró rápidamente. Justo después de que Hiroshi entrara, 2 o 3 enemigos lo rodearon. En ese momento, Hiroshi usó directamente su ninjutsu, el Rasengan, y derribó a 2 enemigos. Eso es demasiado común. Estos enemigos no son tan poderosos como pensaba. Solo queda el enemigo del sombrero rojo y su hermano menor. Solo quedan estas 2 personas. Tengo que tener cuidado. Hiroshi descubrió que solo quedaban 2 enemigos y una persona a la que debía rescatar dentro después de guardar su ar. Pero en ese momento, el enemigo que llevaba un sombrero rojo de repente amenazó a la niña que Hiroshi iba a rescatar, y en ese momento, la escena fue muy incómoda. ¿Qué? Me está amenazando con que baje el arma y me rinda. Es ridículo. Dijo Hiroshi con una sonrisa al ver las acciones del enemigo con el sombrero rojo en ese momento.